Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están, mi gente? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo que, créanme, va a ser el tema de conversación en todas las tertulias. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos sumergimos de lleno en un escándalo, una bomba, un terremoto informativo que ha sacudido los cimientos de todo el mundo del espectáculo, de las redes sociales, de los clubs de fans de las series turcas y por supuesto de los corazones de miles de personas en todo el mundo. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Y no es un rumor infundado, un bulo que corre por ahí. Es algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, con el corazón hecho añicos, con el espíritu fanático por los suelos y a unos cuantos con la mente puesta en el futuro, en el que pasará, en las próximas oportunidades y, por qué no, en los próximos romances que la vida les depare a estos dos ídolos de las pantallas. Así que prepárense, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un análisis en profundidad, un desmenuzamiento minucioso, un estudio exhaustivo de esta noticia que ha paralizado el mundo. Vamos a analizar todo, lo que sabemos, lo que se rumorea, las posibles causas, las consecuencias, los pros, los contras y por supuesto, mi humilde opinión personal, sazonada con un poco de ese chisme que tanto nos gusta. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola primicia, ni un rumor, ni un análisis, ni un chismorreo sobre sus actores y series turcas favoritas. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí arrancamos con fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos tiene a todos tan expectantes? El 20 de septiembre de 2025. Sí, en el futuro. Es broma, pero para darle un poco de emoción al asunto, para que nos sintamos como verdaderos reporteros de la farándula, imaginemos que hoy es esa fecha, y el mundo estalla. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a medio mundo en la serie Love is in the Air, han anunciado oficialmente su separación. ¡Guau! ¿Se lo pueden creer? Todavía me cuesta procesarlo. Dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos personas que parecían inseparables, que nos regalaron momentos románticos inolvidables, tanto dentro como fuera de la pantalla, que encarnaban el ideal del amor perfecto para muchos, que eran la envidia de algunos y el sueño de otros tantos, se separan. Es como si nos arrancaran un pedazo del corazón. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora, como un tsunami mediático. Las redes sociales se inundaron en cuestión de minutos. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas explotaron. Los hashtags se multiplicaron, los memes se viralizaron a la velocidad de la luz y la gente, como locos desbocados, comenzaron a buscar desesperadamente cualquier pista, cualquier indicio, cualquier migaja que pudiera explicar este desenlace tan inesperado. Recuerden que Hande y Kerem, además de ser compañeros de trabajo, forjaron una relación sentimental que comenzó precisamente en el set de Love is in the Air. Su química era innegable, palpable, eléctrica. Las miradas cómplices, los besos apasionados, las sonrisas de oreja a oreja, todo apuntaba a que su amor trascendía la ficción, que era algo real, algo auténtico, algo que valía la pena. Y así fue al menos durante un tiempo. Fueron la pareja perfecta, la pareja soñada. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, las revistas del corazón se peleaban por sus fotos exclusivas, las marcas más prestigiosas hacían fila para contratarlos, y sus fans soñaban con que su amor durara para siempre, que llegaran al altar, que formaran una familia. Y es que a quien no le gusta un buen cuento de hadas, una historia de amor digna de Hollywood. La confirmación oficial de su relación, a pesar de los rumores y las especulaciones que ya circulaban, fue todo un acontecimiento. Comenzaron a compartir fotos en redes sociales, a dedicarse mensajes románticos, a apoyarse incondicionalmente en sus proyectos profesionales y sobre todo, a mostrarse felices, cómplices y enamorados ante las cámaras y los medios de comunicación. Parecía que estaban hechos el uno para el otro, que el destino los había unido y que su amor era inquebrantable. Incluso, como mencioné antes, surgieron rumores de boda, de planes de formar una familia, de proyectos conjuntos. En resumen, todo el paquete que incluye el ideal de relación que muchos anhelan. Pero como todos sabemos y como la experiencia nos enseña, el amor no siempre es para siempre. Y en el vertiginoso y a veces despiadado mundo de la farándula, donde la presión mediática es constante, donde la agenda de trabajo es una locura y donde la vida personal se convierte en un espectáculo público, las relaciones suelen ser, lamentablemente, más efímeras que
Un suspiro más fugaces que la estela de un cometa. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre esta separación? ¿Qué información oficial tenemos y qué son solo especulaciones? Hasta el momento, la información oficial es tristemente escasa y ambigua. Ni Ander Zell, ni Kerem Bürsin, ni sus representantes, ni sus publicistas han emitido un comunicado oficial detallado que explique las razones detrás de esta ruptura. Lo único que tenemos es la noticia, confirmada por fuentes cercanas a ambos, de que han decidido tomar caminos separados, de que su relación ha llegado a su fin. Y por supuesto tenemos las inevitables especulaciones, las conjeturas, las teorías que inundan las redes sociales y que alimentan la curiosidad de los fans. Las redes sociales, como un hervidero de opiniones, se han inundado de todo tipo de teorías, de análisis sesudos y de conjeturas más o menos descabelladas. Algunos, los más sensatos, afirman que la principal causa de la separación es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores sumamente solicitados y exitosos, con una gran cantidad de proyectos en puerta, tanto en Turquía como en el extranjero. A menudo sus compromisos profesionales los obligan a pasar largos periodos de tiempo separados, viajando de un lugar a otro, rodando en diferentes sets, y claro, la distancia, como todos sabemos, es un factor que puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Otros, los más maliciosos, sugieren que la presión mediática fue demasiado intensa, que la constante exposición pública, el escrutinio implacable de los medios y la opinión pública, desgastaron la relación, erosionando los cimientos del amor y la confianza. No olvidemos que en el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, y la más mínima acción, la más mínima palabra, puede ser analizada, juzgada y comentada por millones de personas. También se ha hablado de terceras personas, de infidelidades, de celos. Aunque por ahora, todo eso son solo rumores, especulaciones sin fundamento que se propagan como la pólvora en el fuego de la curiosidad y el morbo. Es importante en este punto ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. Las acusaciones de infidelidad son muy graves y, si no están respaldadas por pruebas concretas, pueden dañar irreparablemente la imagen y la reputación de las personas involucradas. Otra de las teorías más recurrentes, y tal vez la más realista, es que simplemente el amor se acabó. Que la chispa se apagó, que la relación evolucionó de manera diferente a lo que esperaban, que las prioridades cambiaron y que, después de un tiempo, decidieron seguir caminos separados, buscando la felicidad por separado. Y aunque suene triste y un tanto melodramático, es una posibilidad muy real y a veces inevitable. A veces las relaciones terminan, no por una causa específica, sino porque las personas cambian, porque sus caminos se separan, porque ya no se sienten felices juntos, porque el amor, como una llama, se consume y se extingue. Es fundamental, en este tipo de situaciones, ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Ander Zell y Kerem Bürsin son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con una vida privada que merece ser protegida. Debemos recordar que no son solo personajes de una serie, sino personas reales que están pasando por un momento delicado y doloroso. No debemos caer en el sensacionalismo, en la búsqueda de morbo, en el morbo barato que tanto daño hace. Debemos evitar los comentarios hirientes, las críticas destructivas, las especulaciones malintencionadas. En lugar de eso, debemos mostrar empatía, comprensión y respeto. Personalmente, y creo que hablo por muchos de ustedes, me da mucha pena esta noticia. Siempre me han gustado Ande y Kerem como pareja. Me parecían una pareja muy linda, con mucha complicidad, con una química que traspasaba la pantalla y un cariño mutuo evidente. Verlos juntos en Love is in the Air era un verdadero placer, porque la química que tenían en la pantalla se sentía real, se sentía auténtica. Como fan de la serie y como romántica empedernida, soñaba con que su amor fuera eterno, con que su historia de amor se extendiera más allá de la ficción. Pero al mismo tiempo entiendo que las relaciones son complejas, que el amor es un sentimiento volátil y cambiante, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir su propio camino. Les deseo lo mejor a ambos. Les deseo que puedan encontrar la felicidad, cada uno por su lado, y que puedan construir una vida plena, llena de amor, de éxito y de satisfacción personal. Y sobre todo espero que puedan mantener una relación cordial y respetuosa, por el bien de ellos, por el bien de sus carreras profesionales y, por supuesto, por el bien de sus fans, que tanto los quieren y los admiran. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta separación para sus carreras profesionales? En principio, y aunque
La farándula es impredecible, no creo que sus carreras se vean afectadas de manera significativa, al menos no de forma negativa. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y exitosos, con una gran trayectoria profesional y con una gran cantidad de proyectos en puerta. Son figuras consolidadas en el mundo del espectáculo turco y tienen una base de fans sólida y fiel. Seguramente seguirán cosechando éxitos, conquistando nuevos seguidores y ampliando su trayectoria. Es más, esta separación, por paradójico que parezca, podría incluso beneficiar sus carreras, al generar aún más interés y expectación en torno a sus próximos proyectos. La curiosidad, el morbo, la especulación, todo eso alimenta el interés del público y puede generar un mayor impacto en sus futuras producciones. En cuanto a sus proyectos futuros, ya hay rumores, como les decía, de nuevos trabajos para ambos. Se especula con que Hande podría protagonizar una nueva serie con un actor turco de renombre, una serie que promete ser un éxito rotundo. Y Kerem, por su parte, podría estar a punto de firmar un contrato con una importante productora internacional, lo que le abriría las puertas al mercado internacional y le permitiría alcanzar una mayor proyección. Habrá que estar atentos a las próximas noticias, a los próximos anuncios, para ver qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Otra de las preguntas que nos hacemos, y que es inevitable, es cómo reaccionarán los fans. ¿Cómo recibirán esta noticia los millones de seguidores de Love is in the Air y de la pareja Hande y Kerem? Es obvio, y lo sabemos de antemano, que la reacción general será de tristeza, de decepción, de incredulidad. Muchos fans se sentirán desilusionados, traicionados, como si les hubieran arrebatado un pedazo de sus sueños. La noticia es un duro golpe para los que creyeron en su amor y esperaban un final feliz, vivieron felices para siempre. Pero como siempre, y es importante recordarlo, habrá que diferenciar entre la vida real y la ficción, entre los personajes de la serie y las personas reales. Los fans deben ser capaces de separar a Serkan Bolat y Eda YLDZ de las personas que son Hande Erçel y Kerem Bürsin. La realidad es diferente a la fantasía y, aunque nos duela, debemos aceptarla y respetar las decisiones de las personas involucradas. En definitiva, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia que, sin duda, marcará un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Es una pena, es una tristeza ver cómo una de las parejas más queridas y admiradas del panorama mediático decide tomar caminos separados. Es el fin de un sueño para muchos. Sin embargo, es importante recordar que la vida sigue, que el amor no siempre es eterno y que tanto Hande como Kerem tienen todo el derecho a buscar su propia felicidad, a encontrar su propio camino, a construir un futuro lleno de éxitos y de satisfacciones personales. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de esta ruptura, algo que aún no sabemos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber su opinión, leer sus análisis, compartir sus puntos de vista y debatir sobre este tema tan candente. Y ya que estamos, me gustaría hacer una pequeña reflexión, una reflexión que nos invite a pensar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la vida y sobre la importancia de ser resilientes. La vida a veces nos sorprende con situaciones inesperadas, con giros dramáticos, con momentos de felicidad extrema y con momentos de tristeza profunda. El amor, la felicidad, el éxito, todo puede cambiar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Es importante aprender a vivir el presente, a disfrutar de cada momento, a valorar a las personas que nos rodean, a construir relaciones sólidas y significativas. Y sobre todo a ser resilientes ante la adversidad, a saber levantarnos después de cada caída, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya servido para estar al tanto de esta impactante noticia y, sobre todo, que les haya brindado un poco de consuelo y de reflexión. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta construir esta comunidad con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todos aquellos que estén interesados en el mundo de las series turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Así no se perderán ninguna de las novedades, ni de los rumores, ni de los análisis, ni de los chismes sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor a veces nos sorprende, pero la vida siempre continúa. Hasta la próxima.